La alarma sonó hace 3 días. No la escuchaste. Los medios financieros no dijeron nada. Tu banquero no te llamó. Pero el martes 13 de enero de 2026, a las 11:42 de la noche, hora del este, un documento regulatorio apareció en la base de datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, un archivo que debería haber activado protocolos de emergencia en todo el sistema financiero estadounidense. Era el informe trimestral, el Call Report, de un banco regional de $91,000 millones en activos, con sede en Charlotte, Carolina del Norte. Enterrado en la página 212, dentro de una sección técnica llamada Schedule RCM, parte 2, había una sola línea que lo cambiaba todo. Esa línea mostraba las pérdidas no realizadas en valores mantenidos hasta vencimiento y en préstamos de bienes raíces comerciales. El número, $17,3 mil millones. 17,3 mil millones en pérdidas frente a solo 9,8 mil millones de capital total. Traducido sin tecnicismos, este banco es técnicamente insolvente. Tiene patrimonio neto negativo. La única razón por la que no ha sido intervenido por los reguladores es porque las normas contables le permiten fingir que esas pérdidas no existen mientras no venda los activos. Esto se llama contabilidad de fantasía. Y no es un caso aislado. Hoy es viernes 16 de enero de 2026, y lo que estás a punto de ver es una crisis que lleva 36 meses gestándose, que se aceleró brutalmente en los últimos 12 meses y que ahora, en este mismo momento, está pasando de manejable a catastrófica. Cuando se suma la exposición total a bienes raíces comerciales del sistema bancario estadounidense, cuando se calculan las pérdidas no realizadas en carteras de bonos debido a la suba de tasas, y cuando se incorpora el muro de vencimientos que alcanza su pico entre marzo y septiembre de este año, el número final es escalofriante: $8,5 billones. 8,5 billones. No es el valor de los préstamos, es el capital en riesgo, es el agujero en los balances. Y no existe forma realista de taparlo. La Reserva Federal no puede imprimir dinero lo suficientemente rápido. La FDICDK no tiene recursos para manejar ni siquiera el 10% de los colapsos que se aproximan, y cuando el contagio se propague, lo hará a velocidad digital. No será como 2008, donde había semanas o meses para reaccionar. Esto se medirá en horas. Para entender cómo llegamos hasta acá, hay que volver a marzo de 2023. El 10 de marzo de ese año colapsó Silicon Valley Bank. 16 mil millones en depósitos desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. 2 días después cayó Signature Bank, con 110 mil millones en activos incautados por los reguladores. Esos colapsos no se debieron a préstamos incobrables, se debieron a pérdidas no realizadas en bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas que los bancos compraron cuando las tasas estaban cerca de cero. Cuando la Reserva Federal subió las tasas desde 0,25% hasta 5,33% en solo 18 meses, el ciclo de suba más rápido y agresivo en 40 años, esos bonos perdieron entre 30% y 40% de su valor de mercado. Silicon Valley Bank tenía 120 mil millones en títulos. Cuando los depositantes empezaron a retirar fondos, el banco tuvo que vender parte de esos bonos para conseguir liquidez. Vendió 21 mil millones y cristalizó una pérdida de 1.800 millones. El mercado vio la pérdida. Los depositantes entraron en pánico. Corrida bancaria. Quiebra. Eso fue la advertencia. Marzo de 2023. Hoy estamos en enero de 2026, 34 meses después, y el problema no solo no se solucionó, sino que es exponencialmente peor. Porque mientras el colapso de Silicon Valley Bank fue impulsado por pérdidas en valores financieros, la próxima ola de quiebras estará impulsada por pérdidas en bienes raíces comerciales, y esas pérdidas son mucho más tóxicas. Cuando un banco tiene un bono del Tesoro que cayó de precio, ese bono sigue pagando intereses y vence a la par. La pérdida solo se materializa si el banco se ve obligado a vender. Pero cuando un banco tiene un préstamo sobre un edificio de oficinas que ahora vale 50% menos que el monto del crédito y el prestatario deja de pagar porque el edificio está vacío y no genera ingresos, esa pérdida es permanente. El prestatario entra en default. El banco ejecuta la garantía. El banco se queda con un edificio que nadie quiere. Intenta venderlo. La mejor oferta es 40 centavos por dólar. El banco asume una pérdida del 60%. Esa pérdida sale directamente del capital del banco. Y si no hay capital suficiente para absorberla, el banco quiebra. Esto no es una hipótesis, está ocurriendo ahora mismo. Según datos de Trepp, una firma especializada en análisis de bienes raíces comerciales, la tasa de morosidad en préstamos para edificios de oficinas mantenidos por bancos pasó de apenas 0,4% en enero de 2023 a 4,8% en diciembre de 2025.
Eso representa un aumento del 1100%, 11 veces más. Y es fundamental entender esto. La morosidad es un indicador atrasado. Cuando un préstamo aparece como moroso, significa que el prestatario ya lleva meses sin pagar. Significa que el problema ya es irreversible. La pérdida ya está incorporada. El volumen total de préstamos de bienes raíces comerciales en manos de bancos estadounidenses al cuarto trimestre de 2025 asciende a $3 billones. 3 billones. De ese total, los préstamos sobre edificios de oficinas representan aproximadamente 626,000 millones. Según un análisis del National Bureau of Economic Research, el 44% de esos préstamos de oficinas se encuentran actualmente en situación de patrimonio negativo, es decir, el inmueble vale menos que la deuda pendiente. El 44% de 626,000 millones son 275,000 millones de dólares en préstamos bajo el agua. Pero el problema no termina ahí. El sector de oficinas no es el único en crisis. Las propiedades comerciales minoristas, especialmente centros comerciales antiguos y strip malls, enfrentan una presión similar. La tasa de vacancia en locales comerciales a nivel nacional alcanzó el 14,2%. El comercio electrónico destruyó de forma permanente la demanda de espacios físicos tradicionales. La exposición total al sector retail ronda los 480,000 millones. Si asumimos de forma conservadora que el 20% de esos préstamos están deteriorados, eso suma otros 96,000 millones en pérdidas potenciales. Ahora sumemos el sector multifamiliar, edificios de departamentos. Este segmento fue golpeado por una tormenta perfecta. Entre 2020 y 2022 hubo sobreconstrucción masiva. Luego, las tasas de interés más altas hicieron inviable la nueva construcción. Al mismo tiempo, el crecimiento de los alquileres se estancó porque la presión económica obligó a muchas personas a compartir vivienda o volver a vivir con familiares. La morosidad en multifamily se duplicó, pasando de 1,1% a 2,3%. La exposición total del sistema bancario a este sector es de aproximadamente 1,2 billones. Si la morosidad sube al 4% o 5%, eso implica entre 48 y 60,000 millones adicionales en pérdidas. Sumemos todo hasta ahora. Oficinas, 275,000 millones. Retail, 96,000 millones. Multifamiliar, 50,000 millones. Total parcial, 421,000 millones de dólares en pérdidas por bienes raíces comerciales. Pero todavía no terminamos, porque a esto hay que añadir las pérdidas no realizadas en carteras de valores. Según el informe trimestral de la FDIC, al 30 de septiembre de 2025, los bancos estadounidenses acumulaban 620,000 millones en pérdidas no realizadas en valores disponibles para la venta y mantenidos hasta vencimiento. Bonos comprados cuando las tasas estaban cerca de cero y que hoy valen entre 20% y 30% menos. Sumando esas pérdidas financieras a las pérdidas inmobiliarias, 421 más 620, llegamos a 1,041 billones de dólares, más de $1 billón. Ese es el agujero documentado, visible, medible. Pero eso es solo el comienzo, porque esos cálculos se basan en tasas actuales y morosidad actual. Ahora entra en juego el verdadero detonante, el muro de vencimientos. Entre marzo y diciembre de 2026 vencen 936,000 millones de dólares en préstamos de bienes raíces comerciales. Son préstamos con pagos balloon, créditos a 5 y 10 años originados en 2016, 2017 y 2021, cuando las tasas estaban entre 1% y 3%. Cuando esos préstamos vencen, el prestatario tiene 3 opciones. Primera opción, pagar el préstamo completo. La mayoría no tiene el efectivo. Segunda opción, refinanciar. Pero para refinanciar, la propiedad debe tasarse a un valor suficiente. Hoy, muchas propiedades se tasan entre 20% y 40% por debajo de su valor de 2021. Eso crea un hueco de capital que el prestatario debe cubrir con dinero propio. La mayoría no puede. Tercera opción, default estratégico. Entregar las llaves y marcharse. Ese default implica que el banco reconoce la pérdida de inmediato. El préstamo se ajusta, el capital se evapora. Y si muchos préstamos entran en default al mismo tiempo, el banco se vuelve insolvente. Eso es el muro de vencimientos. No es una metáfora, es una fecha en el calendario. Si el 30% de esos 936,000 millones entra en default, estamos hablando de 281,000 millones adicionales en pérdidas. Sumados al billón previo, el total asciende a 1,321 billones de dólares. Pero todavía no llegamos a los 8,5 billones. Falta el factor más peligroso de todos, el contagio.
Cuando Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023, desencadenó una corrida en First Republic Bank, aun cuando ese banco no tenía exposición directa al sector tecnológico ni grandes pérdidas en valores. Perdió 100.000 millones en depósitos en 48 horas. No sobrevivió. Eso es contagio. El miedo se vuelve autorrealizable. En 2026, las condiciones para el contagio son mucho peores. Hoy las pérdidas son visibles. Los titulares están por todas partes. Torres de oficinas vendidas a mitad de precio. Centros comerciales demolidos. Edificios de departamentos semivacíos. Cuando caigan los primeros bancos regionales, los depositantes en todo el país se harán la misma pregunta. ¿Es el mío el siguiente? Y muchos no esperarán la respuesta. Moverán su dinero a JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, las instituciones demasiado grandes para caer. Esa fuga de depósitos obligará a los bancos regionales a vender activos para conseguir liquidez. Al vender, realizarán pérdidas. Esas pérdidas provocarán más fugas. El bucle de la muerte. Según la FDIC, existen 1.788 bancos con exposición a bienes raíces comerciales superior al 300% de su capital. Ese es el umbral de alto riesgo. Más de 1.000 superan el 400%. Más de 500 superan el 500%. Son bancos zombies. Aún no lo saben, pero lo son. Cuando empiece la ola de cierres, el Fondo de Seguro de Depósitos se evaporará. La FDICDK tiene 128.000 millones en reservas frente a 2,4 billones en depósitos en riesgo, una relación de 53-1. El sistema no puede sostener eso, y cuando el seguro colapse, llegará el rescate. Tesoro, Congreso, Reserva Federal, emisión monetaria masiva. Ahí es donde la cifra final empieza a tomar forma. Cuando sumas todas las piezas, el número final deja de parecer exagerado y empieza a volverse inevitable. Tenés 1,3 billones de dólares en pérdidas directas dentro del sistema bancario. A eso se suman los costos de rescate de la FDIC, que fácilmente alcanzarán entre 2,5 y 3 billones cuando el Tesoro y la Reserva Federal intervengan para evitar un colapso total. Luego vienen las pérdidas institucionales en fondos de pensión, aseguradoras y REITs expuestos a bienes raíces comerciales, estimadas en otros 3 billones. Finalmente, el daño económico agregado por la recesión resultante, medido en PIB perdido, desempleo y caída del consumo, ronda los 1,7 billones. Cuando sumas todo, llegas a la cifra real, 8,5 billones de dólares. Ese es el costo total del colapso bancario que ya comenzó. Esto no es una advertencia futura, no es una predicción, el proceso ya arrancó. Comenzó el martes por la noche cuando ese banco regional de Charlotte reveló 17.300 millones en pérdidas no realizadas sobre un capital de apenas 9.800 millones. Desde ese momento, en salas de directorio de todo el país, directores financieros y responsables de riesgo están mirando balances que saben que no cuadran. Saben que son técnicamente insolventes. Saben que dependen del silencio, del tiempo y de que nadie tire del hilo equivocado. Y esto va a acelerarse. En los próximos 90 a 120 días, el muro de vencimientos va a golpear de lleno. Los defaults van a aumentar. El capital va a evaporarse. Los reguladores no van a tener margen de maniobra. El calendario no se puede pausar. Ahora déjame explicarte qué significa esto para vos, porque esto no es solo un problema de banqueros o inversores institucionales. Es un problema para cualquiera que tenga dinero en el sistema financiero. Si tenés más de $250.000 en un solo banco, ese dinero no está totalmente asegurado. El seguro de la FDIC cubre hasta ese monto por banco y por categoría de cuenta. Todo lo que esté por encima corre riesgo real. Y cuando una corrida bancaria empieza, no hay tiempo para reaccionar. Las filas aparecen, los cajeros se vacían, las apps colapsan. Si tenés dinero en un banco regional, necesitas revisar hoy mismo su exposición a bienes raíces comerciales. No mañana, hoy. Entra al sitio de la FDIC, busca el Call Report, mira los préstamos CRE y compáralos con el capital del banco. Si esa relación supera el 300%, estás en zona de peligro. Move tu dinero. Incluso si tu dinero está asegurado, puede no estar disponible de inmediato. Cuando un banco es intervenido un viernes por la noche, el lunes puede reabrir, pero con interrupciones. Tarjetas que no funcionan, transferencias congeladas. Necesitas liquidez básica para operar unos días. Si sos dueño de un negocio y manejas nóminas o cuentas operativas, necesitas un plan B. 2 bancos, acceso rápido.
Redundancia, porque si tu banco cae el día antes de pagar sueldos, tu empresa se paraliza. Si tenés propiedades comerciales con vencimientos en 2026 o 2027, el tiempo juega en tu contra. Refinanciar va a ser cada vez más difícil. Esperar hasta último momento significa competir con miles de prestatarios por un capital que no existe. Si estás invertido en REITs o en bonos respaldados por hipotecas comerciales, el riesgo es extremo. Cuando el crédito se congela, los valores colapsan, dividendos se cortan, defaults aparecen. Y si tenés acciones de bancos regionales, incluso los que sobrevivan van a ver su capital destruido. Los dividendos serán lo primero en desaparecer. Todo esto no ocurre en el vacío, es parte de un ajuste mayor. Durante 15 años, desde 2008, la economía global se sostuvo con tasas artificialmente bajas y expansión monetaria sin límites. Eso infló todos los activos. No fue crecimiento real, fue ingeniería financiera. Y en 2022, cuando la Reserva Federal subió las tasas 11 veces en 18 meses, el globo empezó a desinflarse. Primero tecnología, luego bonos, después bienes raíces comerciales. Lo que sigue es vivienda, crédito al consumo y deuda soberana. Los gobiernos no pueden detener esto, pueden imprimir dinero, pueden rescatar bancos, pero no pueden obligar a prestar a prestatarios insolventes ni llenar edificios vacíos. Las fuerzas de mercado ya tomaron el control. Y esas fuerzas son implacables. El precio de ajuste para los bienes raíces comerciales es 40% a 60% por debajo de los valores de hace 3 años. Ese ajuste va a destruir bancos, inversores y patrimonios. No es opinión. Es aritmética. El colapso comenzó. El Banco de Charlotte fue solo la primera ficha. Hay cientos más esperando caer. Y cuando caigan, el ruido será imposible de ignorar. Tenés una elección. Podés ignorar esto. Podés confiar en que el gobierno lo resolverá. O podés prepararte, diversificar, reducir riesgos, actuar antes del pánico. No esperes a los titulares, no esperes a las corridas, no esperes a los comunicados de la FDIC. El sistema ya está roto. El punto de quiebre es ahora. Esto no es asesoramiento financiero, es la realidad numérica del sistema. 8,5 billones en riesgo, 1.788 bancos en zona crítica. 936.000 millones en vencimientos inminentes, 128.000 millones para asegurar 2,4 billones en depósitos. Las cuentas no cierran, nunca cerraron, y ahora el tiempo se terminó. La pregunta no es si esto te va a afectar. La pregunta es si vas a estar preparado cuando lo haga.